Saludo especial para todos una vez más en NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. No olviden suscribirse a nuestro canal de forma gratuita, darle me gusta a nuestro contenido, seguir de cerca la información que les entregamos cada día. Vamos a arrancar hablando sobre las revelaciones más escandalosas de los 8 testimonios anticipados en los diferentes casos de corrupción que se han dado en los últimos años en el Ecuador. Arrancamos con el caso Plaga, que ha sido uno de los que más revelaciones ha tenido. El enlace o el alcance de los tentáculos de la corrupción judicial en Ecuador no deja de sorprender. En las últimas semanas fue el turno del caso Plaga, que es uno de los tantos procesos que se han desprendido del denominado caso Metástasis. En este proceso, originalmente, la Fiscalía investigó una estructura de corrupción que aglutinó a jueces, fiscales, abogados, policías y empresarios al servicio del narcotráfico y en cabeza del narcotraficante Leandro Norero, que buscaba salir de la cárcel de Cotopaxi y obtener la impunidad. De aquí se puede decir que es el génesis de todas o de todos los casos de corrupción que se han dado en el país. De esta causa se abrieron varias aristas. Una de estas es el caso Plaga. En este proceso, en cambio, el Ministerio Público rastrea una red de abogados que se dedicó a reclutar presos que querían ser liberados irregularmente. Pagaban una cuantiosa suma de dinero y liberaban a jueces, liberaban a abogados, a personas, funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Jueces que estaban dispuestos a emitir fallos a cambio de sobornos, jugosos sobornos. Al igual que como ocurrió en Metástasis, en el caso Plaga, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en cabeza de todos los entes de la Fiscalía General, intenta fortalecer su investigación con la colaboración de parte de los 31 procesados. Por esta razón, 8 de los investigados se convirtieron en testigos, algunos protegidos y rindieron testimonios anticipados. De hecho, algunos han recibido rebajas de pena porque han decidido colaborar con la justicia. Los testimonios anticipados del caso Plaga de la Fiscalía y del conjuez Marco Rodríguez, quien es uno de los jueces que está a cargo del caso Plaga. Dependerá definir si los testimonios anticipados de los 8 procesados son determinantes para el proceso y ameritan que los testigos puedan acceder a beneficios como procedimiento abreviado, cooperación eficaz, y esto le podrá permitir a los que quieran colaborar con la justicia tener sentencias reducidas. Mientras tanto, los testimonios dejaron varias revelaciones escandalosas que han tenido implicaciones para políticos, jueces, empresarios y abogados que no son parte del proceso. Es así como entonces vamos a arrancar. El primer caso, uno de los más relevantes, Hugo Lara Olmos y el rastro de Don Nasa. Hugo Lara, lo vemos en pantalla, fue el primer testigo anticipado del caso Plaga. Se trata de un joven abogado que empezó a trabajar como pasante en el estudio jurídico del abogado Cristian Romero, que está prófugo y según la Fiscalía es uno de los cabecillas de la estructura delictiva. Lara tuvo un relato bastante comprometedor y aseguró que entre 2021 y 2022 Cristian Romero, abogado, recibió en la oficina a un hombre y una mujer, a quienes les presentó como una persona de confianza. Ellos, según el testimonio, portaban un cartón grande con unos 1,50 metros de ancho. Se trataba de una cocina de 6 hornillas que tenían el doble fondo y en su interior había fajos de billetes de hasta $20. Romero le pidió a Lara que contara el dinero, que en total sumaba $200.000, y le dijo que era para ponerlo a trabajar. Lara agregó que el hombre que entregó en ese momento el dinero no era más y nada menos que Miguel Ángel Nazareno, haciendo referencia a Don Nasa, el prestamista militar que fue asesinado en el año 2022. Es así como entonces ahí empezaron a investigar varias cosas. Luego se da el asesinato de Don Nasa, que también fue en extrañas circunstancias y no se sabe quiénes estuvieron detrás de este asesinato. El asesinato de Don Nasa, que apareció muerto en su lugar de residencia. De este caso pasamos al segundo, el caso de Lenín Vimos y los Lobos Liberados. El segundo en rendir su testimonio anticipado en el caso Plaga fue el abogado Lenín Vimos, quien ha sido señalado por la Fiscalía como uno de los cabecillas de la red de abogados que captaba presos y jueces. El abogado relató
cómo habría gestionado sobornos para la libertad de miembros de bandas delictivas. Por ejemplo, el caso, eh, relató Vimos, visitó al cantón de Guayacuchi, en Guayas, donde se reunió con el juez John Rodríguez, que fue el que devolvió los derechos políticos a Jorge Glass y que hoy está prófugo. Con Rodríguez Vimos habría acordado la liberación de Alexander Quesada, alias Ariel, cabecilla de los Lobos. El abogado habría pagado $40,000 a cambio de esa liberación, que la concretó José Alfredo Mejía, otro de los procesados en el caso Plaga. Otro caso en el que Vimos tuvo que ver se relaciona con otros cabecillas de los Lobos, específicamente Luis Arboleda, alias Gordolucho, y Jairo Zambrano. Pero además también tuvieron que ver, según la información que nos han entregado, información por parte de la Fiscalía, tuvieron que ver también con el abogado que pagó los $40,000. Concretó a José Alfredo Mejía, otro de los procesados en este caso, que logró dejarlo en libertad. El caso de Arboleda y Zambrano se habría fraguado en El Oro. Vimos, se habría reunido junto con otro abogado en el juez Franklin Tenorio en Huaquillas. Tenorio es otro junto al abogado con el juez Franklin Tenorio, de los procesados en el caso Plaga. La sentencia la emitió el también juez Byron Orjuela. Otro de los casos sería el tercero, en el orden que llevamos, el de Xavier A. Reveló que jueces trabajaban para bandas. Xavier A., abogado cuencano, procesado y testigo protegido del caso Plaga, relató también en su testimonio anticipado cómo habrían funcionado las estructuras de corrupción que beneficiaron a narcos, sicarios, políticos y feminicidas. El abogado aclaró que había varias redes de corrupción dedicada judicial que se coexistían y servían a una banda específico mientras tenían sus propios jueces y abogados en nómina. Por ejemplo, según el testigo Vimos, respondía a los Lobos una banda que tenía dominio en cárceles de la sierra, como la de Turi. Por esta razón Vimos amenazaba repetidamente a Xavier A. con hablar todo lo que sabía de él, ya que era cercano a alias Gordo Luis, uno de los cabecillas de esa banda. El juez Boni Molina, en cambio, desde Manabí manejaba los casos de libertades y beneficios penitenciarios de los choneros. También Xavier A. habló de otra estructura que la comandaba el expolicía Jorge I., quien estuvo detenido en Turi y que pasó en esa cárcel, o el paso en esa cárcel le permitió hacer contactos con funcionarios carcelarios que permitían agilizar la liberación de detenidos en esa red representada de los R7. Pasamos entonces a el número 4. Estamos hablando de los casos más sonados de corrupción en el Ecuador. Joffrey R. Y el truncado regreso de Rafael Correa. Este buscaba que Rafael Correa regresara al Ecuador. Según la información, hasta antes de que se explorara el caso Plaga, Joffrey Rivera fue juez de Chone, en Manabí. Luego de su vinculación fue destituido y ahora se convirtió en testigo protegido y busca colaborar con la justicia para obtener una reducción de la sentencia. A través de otro juez manabita, Joffrey Rivera contó que conoció a Lenin Vimos y a Cristian Romero, con quien se reunió en un restaurante ubicado en las inmediaciones del complejo judicial de Chone. En esa cita, Romero le habría ofrecido solucionar un expediente disciplinario en su contra. A cambio, le habría pedido a Joffrey Rivera que aceptara unas medidas cautelares a favor del expresidente Rafael Correa. El objetivo era supuestamente que le restituyeran los derechos políticos para que pudiera volver a participar en elecciones presidenciales. Miren ustedes cómo va esto. Mientras se planificaba la concesión de estas medidas cautelares, ese mismo 31 de mayo del año anterior, hablamos del año 2023, el periodista Carlos Vera publicó en sus redes sociales los detalles del plan para preparar el regreso de Correa a través de una resolución judicial de Joffrey Rivera. Mire todo lo que estaban tramando para que el señor prófugo de la justicia, Correa, regresara al país. Según el testigo, el revuelo mediático que causó la información publicada por Vera hizo que todo se detuviera. Romero lo llamó y le dijo que todo quedaba cancelado por el momento y que iba a buscar jueces en otras provincias para completar este plan macabro, porque es un plan macabro, pretender que un prófugo que tiene deudas con el país, con la justicia, regrese al país y tras de eso que intente volver al poder a través de la política. Pasamos entonces al quinto caso, Simón García y el supuesto respaldo de Viviana
Veloz. Este es otro de los casos que también ha dado mucho revuelo, ha dado mucho de qué hablar en el Ecuador. Lo tenemos en pantalla. Ex juez de Paján, cantón de Manabí, compareció ante la Corte Nacional de Justicia el 15 de agosto de este año para rendir su testimonio anticipado. Nuevamente, el testimonio giró en torno a Cristian Romero y su supuesta cercanía con el correísmo. En diciembre del año 2022, García conoció a Cristian Romero, ex abogado de Jorge Glass. Alejandro Norero, Daniel Salcedo y de la familia Bucarán. Se reunió con él en una cevichería cerca del Paján, provincia de Manabí. En ese lugar, Romero solicitó a García su ayuda dictando la liberación del empresario corrupto Daniel Salcedo, quien en esa época ya tenía una sentencia por peculado relacionada con la corrupción hospitalaria que se desató en la pandemia del COVID-19. Para convencerlo, Cristian Romero, el abogado, le dijo que no tuviera miedo, ya que él tenía importantes contactos en el mundo judicial y mencionó a Eduardo Franco Lur, a quien se refirió como abogado del expresidente Rafael Correa. A continuación, Lenin Vimos habría ratificado a García Romero, tenía el respaldo de la Revolución Ciudadana a través de la asambleísta Viviana Veloz. Es así como también aquí, Viviana Veloz también en cierta manera termina untada en este caso. Pasamos al sexto caso de los más sonados de corrupción en el Ecuador. Omar Israel J., abogado cuencano, que habla sobre los certificados de VIH falsos. Además de procesado, es testigo protegido de la Fiscalía. Fue el sexto testimonio anticipado que receptó el conjuez Rodríguez el pasado 2 de septiembre. Durante su testimonio, Omar J. confesó que formó parte de la estructura de corrupción judicial para liberar a presos de manera irregular. Su acercamiento a este mundo fue a través de Lenin Vimos, abogado riobambeño, que ha sido señalado por la Fiscalía como el cabecilla de esta estructura. Omar J. compartió oficina con Xavier A., otro testificante anticipado del caso Plaga, quien inició trabajando con Vimos, habría intentado abrirse su propia línea, que es como llaman a una estructura de corrupción judicial que tenía sus propios jueces, sus clientes, por así decirlo. Por eso empezó a visitar cárceles y judicaturas de otras ciudades, entre ellas Loja, Archidona y Cañar. En Loja, Xavier A. habría conseguido la libertad de Jorge I., quien luego empezó a trabajar para él como reclutador. Buscaba a los detenidos que querían salir de prisión, así como también a los jueces dispuestos a vender sus sentencias. Pasamos entonces a uno de los últimos casos de los más mencionados, Ángel Lindao y la influencia de de Guillermo Lasso. El séptimo testimonio fue el de Ángel Lindao, ex juez de la Concordia, que previamente ya fue sentenciado en el caso Metástasis, donde también aceptó su culpa y se sometió a un procedimiento abreviado. Según su relato, Lindao empezó a conceder medidas cautelares irregulares por pedido y presión de Cristian Romero, a quien señaló por haberlo amenazado con fotografías de su hija mostrándole hombres armados, con el objetivo de liberarse de procesos administrativos que se le habían abierto por las sentencias irregulares. Lindao se acercó a Víctor Hugo M., quien era primero de Romero y dirigía la Judicatura de Santo Domingo. A través de Víctor Hugo M., a su vez, Lindao habría conectado con el entonces asambleísta Gruber Zambrano, quien era cercano al gobierno de Guillermo Lasso. Este político habría presionado al juez para que reintegrara a sus cargos 4 vocales del CPCCS que habían sido destituidos por la misma asamblea. Así, según Zambrano, había dicho a Lindao cuando le agradeció en nombre de Lasso, el entonces mandatario había ganado tiempo para conformar una nueva mayoría legislativa que evitara que la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano lo destituyeran a él y a la fiscal, presuntamente a la fiscal Diana Salazar. Terminamos con el octavo caso, octavo testimonio. Tiene que ver con Michael Hernández y la corrupción en la Corte Nacional de Justicia. Ahí lo vemos al lado de Iván Saquicela. Michael Hernández, el director de la Escuela de Función Judicial, fue último testificante anticipado. Compareció ante la Corte Nacional de Justicia la mañana de este 5 de septiembre de este año. Lejos del origen del caso Plaga, Hernández relató acerca de su influencia en la Corte Nacional de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, donde se convirtió en una especie de operador en la corrupción. Por ejemplo, relató que una empresa privada costeó el viaje de Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia y actual precandidato presidencial, y del juez Felipe Córdoba a México, donde recibieron un doctorado honoris causa de la Universidad del Golfo de México. En el caso de Saquicela, Hernández
aseguró que recibió 30.000 por ayudar a citar una audiencia para la empresa China Railway, un caso con el que se ganó 59 millones al Ministerio de Educación. Mientras que sobre Córdoba, el exfuncionario indicó que el juez, en su momento, recibió la jugosa suma de unos $20.000 de un abogado que en libre ejercicio para que fallara a favor de una reconocida frutería quiteña en un caso en el que litigaba contra el abogado Felipe Rodríguez. Ahí tienen ustedes, y este señor Saquicela es candidato presidencial. Esto tendría ya que mirar la fiscalía a ver cómo de una manera u otra entrar a ver este tipo de asuntos con candidatos a la presidencia para que sean inhabilitados. Nos vamos entonces. Momento para invitarles a suscribirse al canal, activar la campanilla, dejen los comentarios, compartan nuestra información, es muy importante para seguir creciendo e informándoles cada día. Nos vamos, nos vemos en otra próxima oportunidad. Hasta entonces.